noches, disculpen. Buenas noches, disculpen que tuve un momento de inconveniente. Vamos a iniciar la clase. Bueno, el día de hoy, según el sílabo, a ver si los muestro acá, tenemos la clase de Romanos y Gálatas. Ese material ya le envié a la hermana, así que lo va a poner en el, en el, creo que es en el cubicol, ¿no, hermana? Donde acceden los alumnos y también a través de WhatsApp seguramente. La clase pasada y esta clase ya se lo he enviado, ¿ok? Entonces, entonces vamos a estudiar eh, el libro de los Romanos y Gálatas, y para eso pues eh, he preparado un PPT, ¿no? Entonces hoy día vamos a estudiar el libro de Romanos y Gálatas, que han sido tan importantes en los estudios del cristianismo, sobre todo en el protestantismo. El libro de Romanos llegó a ser central, ¿no? Y hace unas décadas el libro de Gálatas ha llegado a tener una relevancia tal que para los paulistas, para los estudiosos del apóstol Pablo, parece que Gálatas, en su capítulo 5, que es la libertad cristiana, eh, ha condensado el pensamiento de libertad cristiana más hermoso que existe en el Nuevo Testamento, ¿no? También hay un texto que trata sobre la libertad cristiana, es en Primera de Corintios, pero el texto de Gálatas es muy impresionante, es muy hermoso, ¿no? Y Romanos, pues, ha sido venerado por muchísimo tiempo, ¿no? Romanos ha sido el libro más estudiado en el protestantismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el libro de Romanos, y la idea es identificar las características del autor del libro, la fecha y lugar de composición, los destinatarios, el propósito, vocabulario, estilo y bosquejo de los romanos, que es lo que hemos propuesto en el sílabo, ¿no? Y voy a empezar con el autor del libro. De autor se conoce, cuando se trata del autor en los estudios exegéticos, como evidencias internas y evidencias externas, ¿no? Las evidencias internas son los que el texto mismo lo dice, ¿no? Y entre otros, las evidencias internas son: el autor se identifica como el apóstol Pablo en Romanos 1:1, en Romanos 1:5, en Romanos 1:6, en Romanos 1:13, en Romanos 11:13. Dos, él mismo se reconoce como apóstol de los gentiles, ¿no? En este texto incluso hay comentarios sobre Romanos con este título, apóstol de los gentiles, en Romanos 11:13. Vamos a leer ese texto. Yo estoy acá con la Reina Valera y el texto bíblico dice así, ¿no? Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice: hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, ¿no? Ahí está, él mismo se reconoce como apóstol a los gentiles. Tres, la referencia a la ofrenda para los necesitados que Pablo estaba para llevar a Jerusalén, lo identifica con el que él mismo
que la promovía en las iglesias fundadas por él, ¿no? En Romanos 15, 25, 26 dice que toda esta colecta de dinero que hace es para las iglesias que él mismo los ha fundado, ¿no? Coincidiendo con la actividad del apóstol en Hechos 24, 17, ¿no? Cuando el apóstol Pablo, pues, eh, después de una estancia terrible, tanto en Jerusalén como en Cesarea, eh, va a partir para Roma, ¿no? Y concordando con referencias de la correspondencia corintia, en 1 Corintios 16, 1, 4 y 2 Corintios 8, 9. 4. El deseo de visitar a Roma es otro de los argumentos que favorecen claramente la autoría de Pablo, Romanos 1, 13, 15, 23 y 24, coincidiendo con el propósito de Pablo recogido en los hechos. El estilo y contenido es evidentemente paulino, ¿no? Así que esto es las evidencias internas tenemos. Basta leer Romanos 1.1 para eh, tener la evidencia interna más clarísima, ¿no? Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿no? Entonces, y en el 5 dice, por medio de él recibiremos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a obediencia de la fe por amor de su nombre, ¿no? Entonces ahí él mismo es el que, y como ya les enseñé en Romanos 16, el que escribió la carta es Tercio, y según Primera Tesalonicenses y otros textos, como también ya les he enseñado, Pablo escribía la salutación y probablemente luego lo dictó en el caso de Romanos a Tercio. Entonces ahora, eh, las evidencias externas, el escrito es reconocido como de Pablo por Clemente Romano, ¿no? Esto se llama Padres de la Iglesia, son los textos del siglo I, II, ¿no? Por Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Policarpo de Esmirna, Hipólito de Irineo, Tertuliano, Agustín y otros, ¿no? Entonces, así que eh, casi todos los padres de la iglesia más importantes, latinos y griegos, dicen que Pablo era el autor. Dos, en el canon Muratori, que es un documento, si se ponen a estudiar la Biblia, se darán cuenta, si se ponen a estudiar la historia del canon, se darán cuenta que el canon se terminó el año 378 después de Cristo, pero una lista anterior se encuentra en un documento que se llama Muratori, y por eso se llama canon Muratori, que es del siglo II antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Figura la carta como de Pablo. La autenticidad paulina de la carta es universalmente admitida, ¿no? La crítica bíblica, a pesar de que muchos autores creen que hay cartas auténticas y cartas inauténticas, como ya les expliqué en la primera clase, o cartas originales y cartas pseudoepígrafes, todos los críticos reconocen que Romanos es de autoría de Pablo, ¿cierto? Entonces, el autor, tanto en evidencias internas como evidencias externas, es de Pablo. Y la crítica, por más crítico que ha sido, ha reconocido que el libro es de Pablo. Entonces, para la fecha y lugar de composición, antes de eso, quería mostrarles un video de Mary Beer, ¿no? Eh, que es tal vez la más grande especialista del Imperio Romano del siglo I y II después de Cristo. Mary Beer y aquí tiene tres videos. Solamente vamos a ver el primer video, eh, una parte, no todo, porque si no nos pasamos 50 minutos ahí. Veremos unos 15, 20 minutos. Pero el enlace se lo voy a enviar a la hermana. Le envié el enlace del video 2, pero este es el video 1. Así que vamos a probar el sonido para empezar. Unos 15 minutos. A ver, les explico antes.
Los historiadores de Roma, por siglos, lo que hacían era estudiar al emperador, al senado, al foro romano, las grandes construcciones, etcétera. Pero hace unas décadas atrás apareció un método que no es que no reconozca estos emperadores, senadores que sí existieron, ¿no? Pero el método se llama la vida cotidiana, se llama vida cotidiana en la historia, entre los historiadores, la vida cotidiana, buscan entre ya no entre los emperadores, sino el rostro de las personas cotidianas del mundo, ¿no? En este caso el constructor, el labrador, el esclavo, etcétera. Y Merivir, pues, en este video nos presenta excepcionalmente ese tema, ¿no? Entonces, quiero que veamos para meternos al contexto que tiene que ver con el lugar de composición, unos 15, 20 minutos. Vamos a ver el video, ¿ok? Pueden reflejar las nuestras de un modo sorprendente. ¿Escuchan bien? ¿Escucharon bien el video? Sí, Sí, pastor, se profesor. escucha maravilloso. Excelente. Entonces vamos a, ya, el link se los vamos a enviar, está en YouTube, se llama Así vivían los romanos, y la autora es Mary Beard. Mary Beard es una inglesa de la Universidad de Oxford, especializada en el Imperio Romano. Esto es un poco especial. No es una simple Barbie, sino la emperatriz Barbie. Bajaré a las calles donde la sociedad, la delincuencia, el sexo y el humor en su vida cotidiana nos muestra cómo era vivir en una antigua ciudad de 1 millón de personas. Los y posesiones pueden reflejar las nuestras de un modo sorprendente. Esto es un poco especial. No es una simple Barbie, sino la emperatriz Barbie. Bajaré a las calles donde la sociedad, la delincuencia, el sexo y el humor en su vida cotidiana nos muestra cómo era vivir en una antigua ciudad de 1 millón de personas. Familias ordinarias romanas cuyas vidas y posesiones pueden reflejar las nuestras de un modo sorprendente. Esto es un poco especial. No es una simple Barbie, sino la emperatriz Barbie. Bajaré a las calles donde la sociedad, la delincuencia, el sexo y el humor en su vida cotidiana. Miren esto donde está sentada Mary Beard. Este es un baño en el siglo I, miren. El agua pasaba por acá. Y esto se ha encontrado en Éfeso, también, uno semejante a esto. En Roma hay varios lugares. Yo cuando viajé a Roma, vi uno de estos, me quedé asombrado. Y este era el baño, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos al baño, vamos a un baño cerrado. Imagínense entonces acá sentado el apóstol Pablo al lado de Timoteo, por ejemplo, ¿no? Y por acá pasa el agua y ellos tienen como un palo con un trapo que se usaba y se desechaba. Entonces el trapo pasa por el agua y con eso se limpiaban. Eh, Ese es el contexto, ¿no? Entonces, es bien insalubre a comparación de hoy, claro. Y, pero Merivir nos va a meter. Yo les recomiendo que vean los 3 videos, que tienen 54 minutos cada uno, y tomen nota, porque hay datos para la Biblia muy interesantes. Entonces, veamos ya los 24 minutos, o unos 20 minutos, vamos a ver, de este video. Tomen atención y luego me hacen preguntas si desean. Nos muestra cómo era vivir en una antigua ciudad de 1 millón de personas.
Los baños, el vino y el sexo, decía, arruinan el cuerpo. Cierto, pero hacen que la vida valga realmente la pena. Pero empezaré contando la verdadera historia de la Roma imperial, mirando más allá de la violencia y el espectáculo para hallar una ciudad global que buscó talento y tesoros en remotos rincones de la tierra. Un lugar donde todo y todos venían de otra parte. Estos son los romanos que me interesan. Bienvenidos a Roma. Cuando llegabas a Roma en su apogeo imperial hace 2000 años, te encontrabas en una nueva clase de ciudad. Roma había sido una pequeña ciudad-estado, pero conquista tras conquista se convirtió en la capital de un vasto imperio. Un lugar en el que, por primera vez en la historia, 1 millón de personas de 3 continentes distintos intentaron convivir. Algo que sabemos sobre Roma es que no era solo una ciudad, sino un imperio. Y para nosotros eso significa ejércitos saqueadores, generales conquistadores y emperadores sanguinarios. Tendemos a olvidarnos de la gente corriente que vivió aquí, en el corazón de todo eso. El imperio los puso en contacto con todo el mundo, desde la actual Escocia hasta Afganistán, e hizo de esta ciudad un lugar más cosmopolita de lo que cualquier otra hubiera sido o volviera a ser durante siglos. Y siempre nos preguntamos, ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿qué hizo el imperio por los romanos? ¿Y quiénes eran los romanos realmente? En la ciudad encontramos más pruebas de lo que esperaríamos por el impacto que la conquista romana tuvo en las vidas de la gente de a pie. Tan solo basta con que la miremos desde un ángulo un poco distinto. Uno de los monumentos más famosos del Foro celebra el momento en que un ejército conquistador volvió a casa. En el 71 después de Cristo, la ciudad detuvo su actividad el día del regreso triunfal del emperador Vespasiano y su hijo Tito, que habían acabado con una rebelión en Judea. Aquí tenemos el triunfante general Tito recorriendo las calles de Roma con su cuadriga para celebrar su victoria. Y en el otro lado, tenemos el botín que se trajo a casa con él. Tito había aniquilado la rebelión, y aquí podemos ver el botín que trajo del templo de Jerusalén. Fue un gran despliegue, pero lo que yo pretendo es intentar socavar un poco esa pomposidad y preguntarme cómo viviría eso el pueblo, los romanos ordinarios que vinieron a verlo, los que salieron de sus viviendas y vinieron a ver el espectáculo. Un triunfo como este pudo ser la primera visión del pueblo romano de todas las cosas que los ejércitos traerían al regresar tras sus lejanas victorias. Los botines, los mapas del territorio conquistado, las maquetas de los combates, hasta los árboles los desarraigaban y se los traían a Roma. ¿Cómo reaccionaría la gente? Algunos se quedarían sin aliento y otros abuchearían a los cautivos, o tal vez sus mentes estaban en otra parte. Un poeta romano recomienda los desfiles triunfales como lugar para ligar con las chicas. ¿Cómo se hacía? Pues según él, veías el desfile, dabas un codacito y decías, creo que eso de ahí es el Éufrates y eso de allá es el Tigris. No hacía falta saber nada, solo había que sonar convincente y acababas haciendo tu propia conquista. Resulta cómico, pero también refleja la forma en que las vidas romanas podían cambiar por el botín obtenido por el imperio. Esas chicas ya no solo verían aquello como algo bastante extraño, sino también emocionante. Pero, ¿qué trajeron los ejércitos romanos del imperio? La importación que causó el mayor impacto fue una en la que no solemos pensar.
la de seres humanos. Son personas olvidadas, pero si nos tomamos el tiempo para escuchar, todavía podemos oír las voces de algunos de los millones que siguieron a los ejércitos romanos en la ciudad por todo tipo de razones. Esto es para mi hermano, Javiviano de Palmira. Soy Germanus, arriero de Regulus. Esto es para Diocles, campeón de carreras de cuadrigas de Hispania. Aquí tenemos a una joven esclava de 17 años, Frine, esclava de Tertula, africana, natural de África. Esta la erigió un soldado para su esposa Carnuntila, nacida cerca de Viena, en la antigua Panonia. Lo extraño es que Carnuntila en realidad no es un nombre real. Viene del nombre de una ciudad de Panonia, Carnuntum, y significa más o menos mi chica de Carnuntum. Así que supongo que quizás la compró como esclava, la liberó, se la trajo a Roma y se casó con ella. Pero por desgracia, su chica de Carnuntum murió con apenas 19 años. Conmovedoras historias como esta nos esperan en todos los rincones de la ciudad y nos recuerdan los distintos modos de cómo podías nacer en el extranjero y acabar en Roma. Pero nos cuentan algo más. Estas personas no solo fueron traídas para servir a los romanos, se estaban convirtiendo en romanos. Una de las tumbas de la Vía Apia nos muestra otra cara de la historia del arco de Tito. Es una lápida de 3 hombres. Uno llamado Barica, otro llamado Sabda y otro llamado Akiva. Son típicos nombres judíos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la historia de Barica, Zabda y Akiva? ¿Cómo acabaron aquí? Si comenzaron sus vidas en Judea, ¿cómo terminaron como ciudadanos romanos en Roma? Es más sorprendente de lo que pensamos. A juzgar por las letras y cómo están escritas en esta piedra, fueron talladas en el siglo I después de Cristo. Y sabiendo eso, podemos sumar 2 más 2. Estoy casi segura de que estos 3 hombres participaron en la rebelión judía contra los romanos a finales de los 60 después de Cristo. Estos hombres entraron en Roma con el ejército de Tito como prisioneros de guerra. Debió de parecerles el peor momento de sus vidas al ser abucheados, citados, con la gente tirándoles cosas. Pero quizá lo peor estaba por venir. Fueron subastados como esclavos y adquiridos por un hombre llamado Lucius Valerius. ¿Cómo sería su vida como esclavos? No lo sabemos, pero él los liberó y se convirtieron en nuevos ciudadanos romanos. Con su nombre, Lucius Valerius, pero con sus nombres judíos todavía reivindicando su identidad judía. Esta es una de las maneras en que funcionaba la conquista romana. Traía esclavos, pero también finalmente traía nuevos ciudadanos romanos. Es un cuento de hadas con final feliz y una típica historia romana. Cuando hombres como estos eran liberados, no retomaban sus antiguas vidas en Judea. Permanecían en su nuevo hogar y es más, se convertían en romanos, con todos los derechos y privilegios que implicaba la plena ciudadanía romana. ¿Pero qué los retenía en Roma? ¿Cuántos de ellos había allí? ¿Y dónde vivían todos esos nuevos romanos? Para intentar dar sentido a esto, me reúno con un compañero en el Trastevere, que literalmente significa al otro lado del Tíber, desde el antiguo centro de la ciudad. Tiene fama de ser núcleo de inmigrantes en Roma, incluso ahora. En esta zona, el Trastevere, al otro lado del Tíber, era donde limitaba la antigua ciudad de Roma. Y es aquí donde hallamos la mayor evidencia de comunidades de inmigrantes, judíos, asirios. Supongo que si le preguntabas a un antiguo romano dónde está la zona más grande de inmigrantes de Roma, te respondía... Por el río. Por el río. Al otro lado.
Parte de la respuesta a por qué una zona como esta podía ser tan cosmopolita radica en la historia de los esclavos como Barica, Sabda y Akiva. Los griegos pensaban que los romanos eran bastante raros por liberar tantos esclavos. Y convertirlos en ciudadanos. Sí, aunque fuera brutal, ser esclavo podía ser una especie de etapa en tu vida, como un aprendizaje. Llegabas como germano, te daban un nombre romano, aprendías latín, aprendías algún tipo de oficio útil para tu amo, este te liberaba y ahí estabas. Eras un ciudadano romano con una profesión, un nombre romano y un montón de contactos poderosos. Ya. Era tu entrada en la sociedad romana. Ahora, si multiplicamos eso por los cientos o miles de esclavos que eran liberados, vemos que la naturaleza étnica de las personas que se consideraban ciudadanas de Roma estaba cambiando muy deprisa. Ser romano era una especie de vocación, un movimiento que atraía a otras personas. Esta fue una idea completamente nueva y en muchos sentidos el secreto del éxito del imperio. La palabra romano ya no hacía referencia a la ciudad de donde provenías, sino a algo que podías llegar a ser. Casi todo el mundo en Roma era descendiente de alguien que provenía del exterior, y no solo ex-esclavos. Eran personas que trabajaban en los muelles, constructores, prostitutas, campesinos, que habían venido a Roma porque creían que aquí podían comer lo que no podían comer en su tierra. Así que era una gran y caótica mezcla de gente que llegaba sin conocer a nadie. Tomaban rumbo hacia lo desconocido, hacia un lugar donde nada garantizaba tu supervivencia. Y curiosamente esa era una de las razones por las que Roma dejaba entrar a estas personas. Cualquier ciudad del tamaño de Roma necesitaba inmigración porque el número de fallecidos superaba con creces al número de nacidos. Roma era una ciudad malárica en la antigüedad, así que los que llegaban aquí no gozaban de inmunidad alguna. Cogían la enfermedad y en unos años habían muerto. Así que para que Roma mantuviera su tamaño necesitaba más población constantemente. Roma se tragaba a la gente. Era una ciudad que consumía personas y las escupía muertas. Quizá deberíamos dejar de pensar en los romanos como una nación o raza superior que conquistó el mundo. Y en su lugar, pensar en una Babel de personas desarraigadas y amontonadas muy lejos de su tierra. Y con la esperanza de un futuro mejor. Porque para los extranjeros, Roma no era todo pesimismo. Supongo que a veces la gente venía a Roma buscando su suerte. Este es un epitafio escrito en griego, de un hombre de quien se dice que siempre estaba riendo, que siempre tenía una broma y que tenía talento para la música. Puede que formara parte de alguna banda, ¿no? Pero lo que esta piedra sí nos indica es que llegó a tierras itálicas, ex-asiaes, desde Asia, la Turquía actual. Indica que murió aquí cuando era joven y termina diciendo «toi noma Menófolos», en griego. Menófolos era su nombre. Bueno, puede que Roma consumiera personas y que fuera un sitio peligroso, un lugar sucio y plagado de enfermedades. Pero supongo que a un hombre como Menófolos las calles le parecían pavimentadas en oro. No todos los inmigrantes de Roma pertenecían a las clases más bajas. El Senado y el Palacio Imperial estaban llenos de gente foránea, al igual que las calles del Trastevere. Roma era internacional desde la base hasta su cima misma. Poco a poco, esta ciudad se fue llenando de menófolos. Con la llegada de gente nueva, la población de Roma se duplicó y volvió a duplicarse hasta superar el 1.000.000. Ningún lugar fue más poblado en Europa hasta el Londres de la época victoriana. Pensamos en Roma como una ciudad muy antigua. Pero hace 2000 años, este era un lugar novísimo. Debió de estar lleno de obras, nuevos edificios de alojamiento temporal. Debió de parecerse un poco a Dubái.
Pero nos asaltan las dudas. Si tienes 1 millón de personas de todas partes, ¿cómo las mantienes con vida? ¿Cómo las alimentas? ¿Cómo mantienes ese vasto espectáculo multicultural en marcha? Alimentar a 1 millón de personas supuso todo un reto sin precedentes. En el centro de la ciudad moderna se halla un lugar que nos da una idea del colosal consumo en la antigua Roma. Los lugareños lo llaman el Monte Testaccio, es decir, el Monte de las Vasijas Rotas. Yo lo considero uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios a nivel mundial. Phew. Made it. Lo conseguí. Esto es absolutamente absolutamente extraordinario. Cada uno de estos fragmentos fue una vez parte de una antigua vasija romana. Lo más increíble de esto es que podemos comprobar que sí que es un monte de vasijas rotas. No hay tierra mezclada con otras cosas. Así que vemos de una manera bastante clara que estos fragmentos de cerámica han sido apilados. Es una montaña, no un montón. Es una auténtica colina, pero no hay nada natural en ella. Es un antiguo y enorme vertedero de basura compuesto totalmente por vasijas desechadas, por ánforas que contenían solo uno de los productos consumidos por Roma, el aceite de oliva, que se filtraba en las tinajas y las volvía rancias. Y estos eran los únicos envases que no podían ser reciclados. Estas pobres ánforas eran retiradas para romperlas con el pico y echarlas a la montaña, mientras que el aceite de oliva que contenían estaba presente por todas partes. Era clave en la vida romana. Lo utilizaban en la cocina, para crear perfumes, y los que hacían ejercicio los usaban en los baños para frotarse y lavarse bien. Y también era lo que usaba la pobre ancianita de la buhardilla que acababa de conseguir una lámpara de cerámica. Lo que venía en esta ánfora era su única fuente de luz por la noche. No es exagerado afirmar que Roma funcionaba con aceite de oliva. Este lugar ofrece a los arqueólogos la gran oportunidad de averiguar cómo llegó aquí. Llegó en enormes cantidades. Esto originalmente debió de ser... Incluso más grande. ¿Incluso más grande? Sí, y muy pesada. Ya. ¿30 kilos cuando estaban vacías? Vacías, sí. Mi maleta cuando está llena pesa lo mismo que esta ánfora vacía. Vacías, sí. Y lo increíble es que a menudo se puede saber de dónde procedía el aceite exactamente. Vemos que pone ARVA. Arba era el nombre de una ciudad a orillas del Guadalquivir. Por tanto, esta queda vinculada a una ciudad del sur de España. Una ciudad romana en el sur de España. Y el que hizo esta ánfora la selló con el nombre de su ciudad como diciendo, esto es un producto de Arba. Sí. Según estas marcas comerciales, casi todo el aceite de este monte provenía de Hispania. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, profesor. Ya, excelente. Entonces vamos a... Si tienen algunas consultas, preguntas, el video es impresionante, ¿no? Por ejemplo, ese dato histórico que da de 3 judíos que están ahí, sus inscripciones de sus tumbas, que ella dice, ¿no? Seguramente vinieron del acecho de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese era el modus operandi del ejército romano. El ejército romano cada vez que, por ejemplo, cuando tomaba a un pueblo bárbaro, no mataba al rey y a sus hijos, ¿no? Si había muerto el rey en la batalla, bueno, pero a sus hijos se los llevaba a Roma, se los entregaba a una familia romana y les criaban como romanos, ¿no?
De hecho, los hijos de Herodes el Grande estudiaron en Roma como romanos. Y luego, posteriormente, llegaron a la muerte de Herodes el Grande y llegaron a ser reyes ahí, ¿no? Y cómo ella da una visión extraordinaria del Imperio Romano. Y justo miren, acaba de salir un libro que se los voy a poner la tapa. Yo ya lo tengo el libro, he leído más de la mitad del libro. Se llama en la editorial Sígueme. Es del año 2023 el libro. Y el libro está en la biblioteca en la biblioteca, ellos le llaman la biblioteca mayor de Biblia, así le llaman, en la biblioteca mayor de Biblia, sobre Roma. Es un libro impresionante, creo que el mejor estudio, biblioteca de estudios bíblicos, y hay, es el más importante, y también hay una biblioteca de estudios que le llaman Minior. Aquí se los muestro, aquí ya lo encontré. Es de Peter Lamper, el, es un pastor luterano. Miren, este libro. Los primeros cristianos en Roma, de Pablo a Valentín. Valentín es es un famoso gnóstico, ¿no?, que fundó el gnosticismo, ¿no? Eso es hacia el año 170 después de Cristo, ¿no?, de Pablo a Valentín, Peter Lamper. Y el libro es increíble, hermoso, te da datos de los barrios romanos del siglo I, II, dónde estaban ubicados los cristianos, hasta nombres de los cristianos. Es fascinante este libro. Y recién llegó al Perú el 2024. Bueno, entonces ahora, si tienen algunas consultas del video, les escucho. Pero Profesor, ahí dice en el video de que Roma como que se movía su economía por el aceite, ¿no? Por el aceite de oliva. Y bueno, Jesús habla muchas parábolas, habla sobre el aceite, ¿no? Como las las 5 vírgenes insensatas que no llenaron sus lámparas de aceite y todo eso. ¿Tenía relación con eso, con ese dato histórico que ha dado la arqueóloga? yo creo que sí, ¿no? La arqueóloga, no, ella es una historiadora y está entrevistando a arqueólogos, arqueólogas, ¿no? Eh, y ahí tiene mucho que ver, ¿no? Mucho que ver estos datos arqueológicos. Hay que conectarlos con la Biblia y cosas que de aquí se puede sacar de estos estudios del Imperio Romano. Ella, por si acaso, su libro más impresionante ya se encuentra de Mary Beer, ahí se los muestro, que también lo tengo y lo he leído. Es ahorita se los estoy mostrando. Y cuando yo viajé a Roma, tú viajas a Roma, vas a muchos sitios de Roma, ¿no? Incluso hasta cuando estuve eh, cerca a Nápoles, eh, Pompeya, ¿no?, que es el lugar el más especial del Imperio Romano del siglo I. Por todos lados está esta palabra, esta letra, SPQR. Aquí está en inglés, pero hay en español por si acaso, SPQR.
es pues una sigla del Imperio Romano del siglo I. Y hay que conectar esas cosas. Y como usted dice, cuando Jesús habla, ¿no?, del aceite y cómo era la economía estaba basada en el aceite, entonces Jesús está hablando de un ejemplo como decir ahora en el Perú, ¿no? La minería, ¿no es cierto? O algo relevante económicamente, ¿no? Entonces Jesús está usando datos bastante significativos para su prédica. Mm. Y Pastor, cuando, este es el libro, por si acaso, si quieren comprar, SPQR. ujú. Es Profesor, hermoso. Sí, cuando Jesús habla, por ejemplo, de la lámpara de las vírgenes, sí, es, sí, habla prácticamente del combustible, ¿no? O sea, claro, los que hemos vivido en los 80, 90, usábamos lámpara de querosene cuando habían apagones, ¿no? Entonces, imagino que algo así sería el aceite. Y el aceite también, también lo mencionan referente al Espíritu Santo, exacto, ¿no? Ya, claro, entonces el Espíritu Santo sería en nosotros nuestro combustible, por así decirlo, ¿no? claro, ¿Se podría claro. entender así? Sí, sí, incluso en el templo de Jerusalén, la menorá era con aceite, ¿no? Y ahí funcionaba con aceite y era el combustible. Entonces el Espíritu Santo llega a hacer eso, ¿no? Muy bien, entonces, que ahora vamos a seguir el lugar y fecha de composición y los otros datos, pero quería pedirles por favor si me pueden conceder, porque se me ha presentado un problemita, si podemos adelantar los 10 minutos o 10 o 15 minutos de break. Sí, sí, profesor, Ya, está bien. gracias. Del video, bueno, luego del video y todo, vamos a pasar al lugar y fecha de composición del libro Romanos. Según el mismo escrito, Pablo daba por concluido su ministerio en el Oriente, ¿no? Eso está en Romanos 15, 18. Miren, vamos a leerlo. Dice así, ¿no? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán, ¿no? O sea, y ahora pues en el 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, ¿no? O sea, a Roma. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, ¿no? Qué tremendo. Entonces, y estaban a punto de abandonar Grecia para llevar la ofrenda a los hermanos de Jerusalén, que estaban atravesando por una gran necesidad, según Romanos 15:31. Concordante plenamente con el relato de Hechos 20, del 1 al 5, ¿no? Especialmente destacable en aquella ofrenda por su condición de amor y entrega personal. Fueron las aportaciones de las iglesias de Macedonia y Acaya, según Romanos 15, 26. Coincidentemente también con lo que el mismo apóstol informa a los corintios en 2 Corintios 8, del 1 al 5, que es la famosa recolecta, capítulo 8 y capítulo 9. El apóstol piensa seguir con la evangelización hacia Occidente, llegando a Hispania, por lo que espera pasar por Roma en ese viaje, ¿no? Romanos 15, 22, para comunicarles la visita. Dicta la carta a Tercio, según Romanos 16, 22, ¿no? Enviándola con toda probabilidad por medio de Febe, ¿no? Que está citada en Romanos capítulo 15, una diaconisa de la iglesia de Cencrea, perdón, Romanos 16, 1, 2 y 3, ¿no? Ahí está citada Febe, para preparar la visita a Roma, anunciándoles en ella uno de sus propósitos de visita, que está en Romanos 1, 11, ¿no? Cuando dice así, ¿no? Porque deseo veros
para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto, con los ojos, pero en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, ¿no? Entonces ese es el lugar de composición, ¿no? Eh, una vez que termina su ministerio, ya terminó el ministerio, ¿no? Llegando a España, espera viajar a Roma, ¿no? Entonces dicta la carta a Febe y prepara el viaje a Roma. Eso es el motivo, ¿no?, de la composición. Datos a tomar en cuenta. En la datación de la carta merece mención especial el hecho de la presencia del procónsul Galión en Corinto en Hechos 18:12, ¿no? Así como la sucesión de Festo a Félix en el gobierno de la provincia romana de Judea en Hechos 24:27 al 25:1. Esta sucesión se produjo en el año 59-60, cuando Pablo llevaba 2 años de la prisión de Cesarea. Por tanto, tuvo que haber salido de Grecia un año antes, ¿no? 57-58. La inscripción de Delfi une dos hechos históricos, como fueron la presencia de Galión en Grecia y la sexta aclamación del emperador Claudio, que tuvo lugar, según otros datos históricos, en el año 12 de su tribunato, entre el 25 de enero de 52 y la misma fecha de 53. Aquí está, es la inscripción Delfi. Por tanto, Galión estaba en Corinto en el 52-53, cuando Pablo comparecía ante él en Hechos 18:12 al 17. Entonces ahí tenemos Pablo y Galión, ¿no?, juntos. La carta tuvo que haberse escrito desde Corinto, ¿no? Este es el lugar de composición, en donde Pablo estaba y se hospedaba en casa de Gayo, que residía en Corinto. Miembro de la iglesia que había sido bautizado por Pablo, según 1 Corintios 1:14. En la epístola se menciona también a Erasto, que también era residente de Corinto. Y la fecha de composición, ¿no? O sea, se debe haber escrito la carta de Corinto hacia el 57-58 después de Cristo. La fecha de composición oscila entre el 57 y 58, posiblemente en el año 58, poco antes de la Pascua, en cuya fecha estaba en Filipos algunos días después de haber salido de Corinto. Destinatario, la Roma del siglo I, y esto acá nos va a servir mucho, esas nuevas investigaciones de Mary Beer, así vivían los romanos, que hemos visto como 21 minutos, pero existe, así vivían los romanos 1, 2 y 3. Les sugiero que lo vean, por favor, y lo resuman para sus estudios de cómo Pablo estuvo en Roma, ¿no? ¿Y qué era Roma, ¿no? La epístola va dirigida a creyentes de la iglesia en Roma, que la investigación bíblica ha demostrado que había judeocristianos. Por ejemplo, en el 3:1, cuando dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovechará la circuncisión, no? O en el 3:9, ¿qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y lo mismo en el 7.1, en el 7.9 al 11, y gentiles conversos al cristianismo, ¿no? Los Romanos 1, del 5 al 6, y Romanos 1, verso 13, y en el capítulo 11, verso 13, y en el 15, 15 y 16. En el capítulo 16 hay judeocristianos y gentiles, ¿no? Si no sabían, en Romanos capítulo 16 hay una larga lista de, eh, de personas a las que menciona Pablo que pertenecían a su equipo ministerial o estaban vinculados con el ministerio que hacían. Muchos de los cristianos en aquella ciudad no habían conocido a Pablo y éste no había visitado Roma hasta entonces. Sin embargo, la comunidad cristiana en aquella ciudad era conocida entre los cristianos del tiempo de Pablo. A estos dirige el escrito, ¿no? O sea, hay judeocristianos, gentiles que se han convertido al cristianismo, y también hay, perdón, judíos que se han convertido al cristianismo, como el apóstol Pablo, como Pedro, y gentiles que se han convertido al cristianismo. Y para esto nos puede servir mucho esos videos de Medivir que nos señalan, ¿no? Cómo era la vida en el siglo I desde el punto de vista de el método de la vida cotidiana de las personas, no desde el punto de vista de ver solo los poderosos, sino la vida cotidiana. Y por eso ella busca entre vasijas, inscripciones, etc., ¿no? Entonces vamos a pasar a los propósitos de la carta. Uno, anunciar el deseo de visitar a Roma. Eso es lo primero. En la carta se nota que Pablo desea estar con ellos. El escrito sirve para anunciarles su visita y deseos. Por ejemplo, Romanos 15, 22. Ahora vamos a leer ese texto. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo de regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Este viaje proyectaba hacerlo luego de llevar la ofrenda a Jerusalén, ¿no? Y eso está en Romanos 15, 23 al 32. La visita no obedecía a la necesidad de resolver algún conflicto en la iglesia, ¿no? Como el caso de 2 de Corintios, por ejemplo, que es un texto de reconciliación de Pablo con los corintios. Además, no había sido fundada por él, ¿no? O sea, Pablo siempre decía que iba a las iglesias que él había fundado, pero Roma no lo había fundado por él, ya existían cristianos ahí. El apóstol tiene la costumbre de no construir sobre cimiento ajeno, ¿no? Según Romanos 15, 20. Pero esta vez hizo una eh, acepción. Pablo decide involucrar a los creyentes en Roma con su programa misionero. Hasta aquel momento estuvo ligado a la iglesia de Antioquía, pero en su propósito de extender el evangelio hacia Occidente, era Roma la iglesia idónea para vincularse a ella y desde ahí salir a realizar el trabajo misionero. Pablo desea ser respaldado por la iglesia de Roma para la evangelización hasta España. Él reconoce la labor misionera, es responsabilidad de toda la iglesia, ¿no? Y eso está en Romanos 15, 24, ¿no? Dice así, Romanos 15, 24. Cuando vaya a España iré a vosotros, pues espero veros a pesar y ser encaminado
hacia allá por vosotros una vez que hayan disfrutado de vuestra compañía. Y también, 3, Pablo les entrega esta epístola, carta, enseñándoles que es la justificación por la fe, cómo debe vivir un justificado por la fe. 4, establecer enseñanzas escatológicas sobre Israel. Para ello, habla del propósito inmutable de Dios para la nación. Eso está en Romanos 9:1 al 11:36. ¿No? 9, 10, 11, esos 3 capítulos. Le han titulado los paulistas, los estudiosos de Pablo, uno de esos 3 capítulos, la cuestión judía de Pablo, que habla sobre los judíos, los israelitas, enseñando la restauración de Israel elegido, ¿no? En el 11, 25, 26, y poniendo de relieve que Dios preserva una descendencia a Abraham, y escoge un remanente para que se cumplan en ellos las bendiciones del nuevo pacto, ¿no? Así que Pablo tiene también otro propósito, de establecer enseñanzas escatológicas sobre Israel y conducir a los creyentes a entender que la vida nueva en Cristo exige una ética consecuente con ella, ¿no? De hecho, Romanos se divide en 2 partes, ¿no? Del capítulo 1 al 11 y del capítulo 12 hasta el capítulo 15. Que esa segunda parte los biblistas le llaman cómo vive un justificado por la fe, cómo actúa, cómo tiene que vivir. Conducir a los creyentes a entender que la vida nueva en Cristo exige una ética consecuente con la ley. Cada cristiano debe vivir como miembro del cuerpo de Cristo. Asimismo, el testimonio cristiano pasa por la obediencia a las leyes y sujeción al gobierno, ¿no? Instar también a los cristianos a procurar la comunión con todos, pese a las diferencias que puede existir. Está en Romanos 14. Hermoso texto, ¿no? Del 1 al 15. Estructura de la carta a los romanos. Ahí hay saludos con exposición del Evangelio, Romanos 1, del 1 al 7. Oración de acción de gracias, ya les dije que Pablo siempre, ¿no? Saludo, oración de acción de gracias, contenido y despedida. La justificación de la fe como identidad cristiana, del 1 al 16 al 11:36. Y cómo vive un justificado por la fe, el componente ético, del 12:1 al 15:13. Y conclusión de la carta con noticias personales, saludos, recomendaciones y apéndice. Romanos 15, 14, 16 y 20. Perdón, 14, Romanos 15, 14, al capítulo 16, verso 27. Hasta ahí hemos llegado con Romanos. Si tienen preguntas, comentarios, adelante, estoy para escucharles. Adelante. ¿Tienen algunas consultas, comentarios? También, si quiere tomar la palabra y decir algo sobre el curso, tienen no solamente preguntas y comentarios. Adelante. ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahí? Pastor, buenas noches. Disculpe, yo quería preguntar sobre el anterior video. Ya en Estaba guerra. en la calle, no podía hacerle preguntas. Sí, Pues se le puede conocer antiguamente al pueblo romano como un pueblo carnicero, así hablando discretamente, gracias. ya que decían que traían todo lo que ganaban en la guerra. Sí, sí. Bueno, el imperio romano se hizo imperio a punta de guerras, ¿no? De guerras, batallas. Y eran unos grandes estrategas militares, ¿no? Y sí, ellos, como esos 3 judíos que terminaron en Roma de ciudadanos, ¿no? Y han muerto ahí.
los romanos no aniquilaban a todos, y menos a los de la clase alta, los llevaban a Roma y les hacían una especie de plan de vida romano. Pero sí, como usted dice, había muchas guerras, incluso guerra civil, ¿no? La muerte de Nerón, en el año 68 después y muchas situaciones adversas, ¿no? Y sí, Roma fue muy sangriento también, ¿no? Fue terrible. Adelante, ¿algún comentario o pregunta? También pueden preguntar por el chat, ¿eh? Sí, ahí yo les voy a saludar a todos. Si tienen alguna pregunta en el chat también pueden hacerlo, comentario o alguna consulta. Sí, profesor. Sí, adelante, Alexander. Bienvenido. Sí, gracias, gracias. En relación al video también, sí, muy interesante, porque nos habla un poco más de la historia, muy importante también, y bueno, un poco acerca de las costumbres, y lo habla sobre una perspectiva que antes no la había escuchado, Sí, se llama la ya, vida cotidiana, así se llama el método histórico, vida cotidiana. sí, De, sí, sí. Ujú. O sea, o sea, profundiza bastante en la vida del ciudadano común Exacto, romano y también habla sobre el contexto, ¿no? De los judíos que muchas veces llegaban esclavos y cómo claro. se hacían un nombre y pasaban a ser ciudadanos romanos, ¿no? Ex- Algunos me imagino que escapando de sus antiguos amos o habiendo cometido un delito, ¿no? Y ahí en Roma, como era una ciudad grande, ahí se escondían gentes de todo tipo, ¿no? Como comenta en el video, campesinos, Ajá, comerciantes. claro. Entonces, Y era un crisol de culturas, había de todas las naciones. Roma era cosmopolita. entonces, ¿cómo empezaban ellos una nueva vida, ¿no? Y bueno, ahí me imagino esa nueva vida habiendo tenido un trasfondo en el judaísmo, ya, ya tenían un contexto bíblico y eso también lo enseñaban a sus familias, pues, ¿no? Y quieras o no, seguían cultivando, ¿no? El judaísmo, que había penetrado bastante, pues, en su infancia, ¿no? Y eran bastante proclives para ser convertidos al cristianismo, ¿no? Más adelante. Por ejemplo, Sí, cuando llega la carta de Febe, ¿no? A Roma. sí, Entonces, excelente. ¿y Y ta- cuánto sería el porcentaje de judíos en aquella época y en Roma específicamente? ¿De cuánto estaríamos hablando? bueno, Y se juntaban o vivían separados? ¿Había sinagogas ahí? sí, gracias. Sí, se han encontrado sinagogas, y barrios judíos, así como ese grupo de 3 judíos con nombres hebreos que se hicieron ciudadanos, que se hicieron ciudadanos. Ahora, el porcentaje, bueno, tenemos un dato, ¿no? En Hechos capítulo 18, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, ¿no? Y por eso Aquila y Priscila están en Corinto y se encuentran con el apóstol Pablo. Pero, sí, ¿no? Hay todo un eh, estudios que se han hecho de la cantidad de esclavos que había en Roma, de los ciudadanos y cuántos de ellos eran
judíos sobre eso. El único estudio que existe es el que el que les enseñé en la clase, no sé si estabas, de Lampen, ¿no? No sé si lo anotaron, este libro. Primeros cristianos en Roma, de Pablo Valentín. Es una obra bien densa. Ah, sí, sí, sí. Sí, es del año 2023, que recién ha llegado. Bueno, yo ya lo tengo y lo leí. Sí, y sí había judíos. No se puede calcular el porcentaje exacto, pero sí habían comunidades judías fuertes que estaban ahí y algunos eran judeocristianos. Y ese libro se dedica a buscar judeocristianos en Roma y te dice con nombres y apellidos, ¿no? Tal familia, tal, decidieron ser cristianos, etc. Y eso es tremendo, ¿no? Ah, interesante. Sí. Interesante. Gracias. Adelante. Unos datos para que sepan, ¿no? Cuando Pablo predicaba, eh, si ustedes miran en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto, las ciudades, ¿no? En Mileto, etcétera, en Antioquía de Pisidia y todos esos. Lo primero que hace Pablo en todas las ciudades, ¿qué hace? Va a una sinagoga, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hace Pablo. Y después de ir a la sinagoga, recién va a ir a los gentiles. Pero, ¿por qué Pablo podía predicar en una sinagoga? Por ejemplo, yo, este domingo que viene, no puedo ir a cualquier iglesia y decirles, sabe, el Señor me ha dicho que predique acá y debo predicarlo. No, no existe tal forma acá. ¿No? Ya está programado el predicador hace un mes, así que tú no puedes predicar, etc. Eh, por otro lado, ¿no? Eh, el tema es que cuando Pablo llegaba a las sinagogas, predicaba porque, según los estudios que se ha hecho del culto en la sinagoga, la parte más importante del culto judío no es la predicación, es la lectura de la Torá. Y las sinagogas eran, en la tercera parte, que es la predicación, era libre, o sea, el asán, que era en hebreo el, la lectura de la Torá y la lectura de los profetas, eran ya determinados. Pero al final, el asán, ¿no? El ayudante de la sinagoga, del, de- del que dirigía la sinagoga, decía, ¿hay alguien que tiene un mensaje? Está bien. O sea que el mensaje de predicación era abierto, abierto, cualquiera podía predicar, por si acaso. Y Pablo, claro, no cualquiera, sino cualquier judío. Habían formas de saber el judaísmo. Entonces llegaba Pablo, habían redes sociales, habían amistades, alguien tenía que dar crédito de que era judío y se le reconoció como judío. Y luego les predicaba porque estaba abierto la predicación. Porque la SAN decía, hay alguien que tiene una palabra de Dios que quiere predicar para nosotros, adelante, pase. Así les invita.
Y claro, los primeros en predicar eran Pablo, Jesús, en las sinagogas. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna otra consulta o pasamos ya a Gálatas? Pastor, disculpe, Sí, y si en caso nosotros no tenemos esa posibilidad de predicar en cualquier iglesia que no se haya invitado o denominación, eso cómo podríamos, si nosotros tenemos esa voluntad de visitarlos y predicar, cómo se podría hacer? ¿Mediante una coordinación o claro, cuál sería la forma solamente adecuada? ahora eso se llama la hospitalidad, ¿no? O sea, en la antigüedad hay que pedir carta a las autoridades, te presentas, y qué iglesia te puede invitar, ¿no? Y algún pastor te recibe. Creo que eso tendría que ser, porque en las sinagogas era abierto la predicación, porque no era lo central del culto judío la predicación, sino la lectura y comprensión de la Torah, que lo había hecho el rabino. Muy bien, entonces pasamos a Gálatas. Amén. Amén, hermano. Vamos a identificar las características de autor, fecha, lugar, composición destinataria, propósito, vocabulario, estilo y bosquejo de Gálatas. No hay duda que el apóstol Pablo escribió Gálatas, ¿no? En Gálatas 1:1 lo dice. A ver, vamos a leer. Ahí dice, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿No? Les saluda ahí. Y en el 5:2 también, ¿no? Ahí es lo que se llama evidencia interna. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidéis, de nada os aprovechará Cristo. La salutación de la epístola afirma con énfasis tanto su paternidad literaria como su autoridad apostólica. La autoridad del documento es indiscutible y en la actualidad ningún teólogo la niega. La evidencia interna, el tema, el estilo, el tono apasionado y el radicalismo de los pensamientos lleva el sello distintivo de Pablo, ¿no? Su fogosa personalidad y su estilo particular se refleja casi en cada línea de Gálatas. La teología de Gálatas es la teología paulina en su forma más propia y pura. Y antes se creía que el texto más importante era Romanos, ahora los paulistas dicen que el texto más importante es Gálatas. Autor. Evidencias externas. Confirman abundante la autenticidad de Gálatas los escritos de Ignacio, Clemente Roma, Bernabé, Hermas, Justino Mártir y otros padres del siglo II. Contienen alusiones a ellas, citas directas que se dan en documentos de Policarpo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Irineo o Ignacio de Antioquía. Algunos nombran explícitamente a Pablo como autor, como por ejemplo Marción, ¿no? Que coloca Gálatas como la primera epístola de su canon, o también Irineo, Clemente Alejandrino, Tertuliano y el fragmento Muratori, que la coloca como la segunda carta en la lista. Entonces, esas son las evidencias externas, perdón, y las evidencias internas son que toda la carta parece que nos habla de Pablo. Destinatarios. La carta nombra como receptores a la iglesia de Galacia. En el 1:2, ¿no? Dice ahí todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, y también en el 3:1 dice, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Bueno, aunque toca otro tema, pero por lo menos sabemos de que es una carta brinda a los Gálatas. En contraste con Romanos, Corintios y Colosenses y otras que se dirigen a iglesias locales de una determinada ciudad, ¿no? Los Gálatas, se ubican en varios lugares e iglesias locales de una región sin especificar el número de congregaciones
o la distancia entre ellas. Compárase otras denominaciones generales. En 1 Corintios 16, 19, mira, vamos a ver eso. Dice, ¿no? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor, ¿no? Entonces, también en 2 Corintios 8:1, 1 Tesalonicenses 14, Gálatas 1:22. Miren, este sería Galacia y claro, acá está Roma, ¿no? Todos conocemos. Bueno, seguimos. En el tercer viaje de Pablo, fíjense, que empieza acá, ¿no? Y como ustedes ven acá, fíjense, Galacia está acá, ¿no? Y en este mapa, acá está, Galacia. Entonces Pablo ha tenido que pasar por Galacia. Seguimos con los destinatarios. En tiempos de Pablo, el nombre Galacia podía denominar, en un sentido estricto, una región geográfica étnica de los Gálatas en el norte, que se le llama también Galacia septentrional, o en sentido más general a la circunscripción político-administrativa de la provincia romana de Galacia, ¿no? Esta es la forma más correcta, que incluía parte del sur, Galacia meridional. No hay acuerdo entre los teólogos sobre la identificación precisa de los destinatarios, aunque crece el número de eruditos que descubren cada vez más argumentos a favor de la hipótesis que sugieren que los habitantes del sur como destinatarios en la carta, ¿no? Lo que queda en evidencia es que Pablo conocía a los destinatarios personalmente, puesto que se designa a sí mismo como un padre para los Gálatas, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 1:6. Abran sus Biblias. Estoy asombrado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el 11 dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. Y entonces ahí, a ellos le llama hijos en el 4:19, por lo cual parece muy seguro de haber fundado él mismo aquella iglesia. Además, en el 1:8, donde se refiere directamente, os hemos anunciado el evangelio, ¿no? La fecha y lugar de composición, el tiempo de redacción de la carta sería entonces al final del último recorrido del año 59 al 60 después de Cristo, o algo más tarde durante su estancia en Éfeso o Macedonia. Ahora vamos a estudiar los propósitos de la carta, que son 4, y que nos ayudan mucho, ¿no?, a entender lo que es Gálatas. Fácilmente se detecta la intención general de la epístola: poner fin al error de la herejía judaizante y legalista y rescatar a los gálatas del peligro de apostatar el evangelio de la verdad de la gracia y de la fe. Entonces, no le queda mucho tiempo, ¿no?, a Pablo, porque hay toda una herejía judaizante y legalista en boga, y quiere rescatar a los gálatas de ese peligro, ¿no? Segundo,
defender y afirmar su autoridad apostólica y la verdad de su evangelio, que es apóstol y que el evangelio que él dice se sustenta en bases teóricas. Explicar y asegurar la sana doctrina, en especial la justificación de fe y no por obras de la ley. Esto es muy importante, ¿no? Es la justificación de la fe y no por obras de la ley. Y 4, exhortar y animar a una vida en el poder del Espíritu Santo y no por los impulsos de la carne. Parece ser que tiene algo muy importante, ¿no? Que es guiado por el Espíritu Santo y no por pensamientos humanos. La estructura de Gálatas es la siguiente, ¿no? Autoridad apostólica de Pablo, Gálatas 1:1 al 2:14. Justificación de la fe, del 2:15 al 4:31. Nueva vida en Cristo, Gálatas. Y el epílogo 6 del 11. Estos tres es el bosquejo, ¿no? De la región de Galacia. ¿Alguna consulta o pregunta? ¿Alguna pregunta o consulta? Adelante, por favor. ¿Tiene alguna pregunta, comentario, consulta? Adelante, por favor. Adelante. ¿Algún comentario, pregunta? Quería leerles también un texto que se sugiere que es eh, lo más avanzado de la teología paulina. Es en el 5:1 al 13. ¿Tiene la palabra de Dios? Muy bien, entonces lo leo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice, ciertamente yo, Pablo, os digo que si circuncidéis, de nada se aprovechará en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, ¿no? Y Maimónides en el siglo XI después de Cristo contó 613 preceptos que tiene la Torá, o 613 mitzvot en hebreo, ¿no? 4. De Cristo os desligaste, lo cual por la ley os justificáis, de la manera que habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por esperanza de la justicia, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es una propuesta hermosa, bellísima, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario, pregunta? Ese es el texto precioso de Gálatas 5, que se considera lo mejor del pensamiento de la... Tenía una duda.
¿Y por Sí, qué el mundo teológico, respecto a las cartas paulinas, Gálatas ha sido reemplazado, ¿no? En lugar de Romanos, como la carta, podría decir, con mayor peso teológico o algo así? ¿Cuál es el punto principal o el motivo de esto? Porque Romanos es una carta el, bien potente. sí, sí, Bueno, el Gálatas tema, también, ¿no? Tiene lo suyo. Cada carta me parece que tiene lo suyo, ¿no? claro, pero ellos le han puesto así porque creen que Gálatas recoge mejor el tema de la libertad cristiana en Gálatas 5:1 y siguientes, ¿no? Por ese tema, por el tema de Gálatas. Claro, la libertad cristiana es un tema muy potente, ¿no? Como, Y en como, Romanos, en Romanos también, ¿no? Eh, la justificación, ¿no? Solo por la fe, también es una carta potente también, ¿no? sí, eso es tremendo. Así que como que se complementan, ¿no? Sí, 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 sí. Y hacen una teología paulina. Muy bien. ¿Alguna consulta o pregunta? Adelante, por favor. Pastor, disculpe, acá dice, ¿no? Llegando a el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Gálatas, hay un título que dice, no hay otro evangelio. Entonces, ¿por qué apareció la Iglesia Católica? Ah, muy buena pregunta. A ver, les explico. Para eso, les recomiendo que lean este libro, eh, pero no sé si podrán leerlo, pero porque es un libro enorme. Recomiéndanos, pastor, recomiéndanos. Vale, vale. Y es que él aborda lo que tú estás diciendo, tu pregunta, y tiene toda una propuesta. Es este libro, miren. Este. Haskell, el cristianismo, esencia e historia. En conclusión, lo que Jesús creó y fundó, como dice C.H. Dodd, ¿no? El fundador del cristianismo, y fundó, fue el movimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento, dice Hans Hughes, por lo menos ya tenemos dos grupos del movimiento de Jesús. ¿Quiénes son? Que están en Gálatas también, el escrito, sobre todo en Gálatas, ¿no? En Hechos capítulo 15, que son, hay dos grupos. Los judeos cristianos, judíos como Pedro y Jesús que se convirtieron, perdón, como Pedro que se convirtió a Cristo y Jesús como que fundó, ¿no? Esto. Y los gentiles. Ya hay dos grupos y que posteriormente incluso van a ser iglesias. Para el siglo II ya tenemos el gnosticismo, ¿no? Con Valentino, en 170 después de Cristo. Y así, miren, entonces, ¿qué ha pasado, no? Como diría Martín Lutero al respecto, ¿no? Dice, el sacerdocio universal del creyente, todos somos sacerdotes de Dios, dice Martín Lutero, la lechera es sacerdote de Dios, el zapatero es sacerdote de Dios, etc. Entonces se amplió el sacerdocio, porque también se llama sacerdocio universal del creyente, ¿no? Y en esencia lo que dice Hans Hume es que la Iglesia Católica toma, vinculado al Estado, el poder económico y adquisitivo y también el poder militar, ¿no? Entonces, eh, en esencia, los católicos no existían en el siglo I y II.
No, Hans Hume, por ejemplo, dice que el catolicismo como tal llegó a existir el año 1074 después de Cristo, por el tema de las cruzadas que se pelearon eh, Constantinopla o Bizancio con Roma. Eh, entonces, el catolicismo es como otro grupo que nacieron del movimiento de Jesús y que estuvo por siglos. Bueno, este libro les recomiendo, les puede responder eso. Pero es bien grueso, ¿eh? Tiene como 600 páginas. Ok, pastor, gracias. Muy bien, entonces, un gusto de haber estado con ustedes. Espero verlos la próxima semana. Y para la próxima semana les voy a decir cómo vamos a hacer lo de las notas, porque se necesita poner notas, ¿no, hermana? Sí, profesor. Usted colocó 2 evaluaciones y trabajos, pero no especificó el Exacto, trabajo. exacto. La próxima semana les voy a dar un artículo para que hagan un trabajo y lo presenten para las notas. ¿Ok? Que tenga que ver con todas las epístolas paulinas. Bueno, un abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.